pantalla. ¿Me pueden confirmar si la están viendo? Sí, sí se ve. Ok, Sí, perfecto, gracias. Em, ok, lo básico para quienes no pudieron seguir el tutorial por X razón. Necesitamos Node, Angular corre sobre Node. Podemos instalar cualquier versión y lo ideal sería instalar la versión estable, la que recomiendan, la LTS. Y después de eso necesitaríamos instalar Angular. Angular no es un instalable como sí, sino que es una dependencia de NPM. Lo instalamos después de esto, no podemos instalarlo antes. Después de eso, existen varias formas de hacerlo, digamos, de empezar un proyecto en Angular. Pero antes de eso, quiero hablar de Angular. Hay un problema con Angular y es una confusión que se genera. Hay dos versiones de Angular actualmente. Está la versión de JavaScript y la versión de TypeScript. En el fondo son básicamente lo mismo. La diferencia es que TypeScript, para quien no lo sepa, es una versión, entre comillas, mejorada de JavaScript. Eh, es hecha por Microsoft y le agregaron muchísimas cosas que ayudan principalmente al desarrollo. Hace que sea muchísimo más limpio, ayuda a que sea más claro a la hora de entender un código. Y fue la versión con la que yo empecé, entonces es la versión que conozco y por eso decidí hacerlo en TypeScript. Comúnmente a esta versión de Angular se le llama Angular 2. Si lo ven por ahí en algún lado, eso es aparte de la versión. La versión de Angular actualmente, si no me equivoco, va por la 8 o por la 9, la versión de esa de TypeScript, pero comúnmente se le llama Angular 2. Eh, Aparte de eso, ahora sí, para empezar, para iniciar un proyecto, hay dos formas de hacerlo. Con un editor de texto, los actuales generalmente vienen para iniciar proyectos de Angular, las versiones que para editores web. Y la opción programador del TEC es iniciarlo con una línea de comandos. Por aquí tenemos una. Y es un comando súper básico, ya habiendo instalado. El comando sería ng new. Ng es el comando básico que utilizamos para Angular. Si typeamos ng y le damos enter, esto tarda un poquillo, pero nos da la lista de todos los comandos disponibles para Angular. Entonces, para generar un proyecto, sería ng-new. Sería este de acá. ng-new. Denme un segundo para pasarme al escritorio. Y aquí simplemente ponen el nombre del proyecto. En este caso le voy a poner taller. Y él va a empezar a generar todos los archivos y todos los assets para el proyecto. Eso sí tarda un poco, entonces lo siento ahí por la espera. Aquí nos pregunta si queremos agregar un Angular Routing. Esto es para especificar direcciones dentro de nuestra aplicación. Ejemplo, cuando corramos la aplicación, la vamos a correr en localhost con el puerto 4200. Pero nosotros podemos agregarle rutas. Por ejemplo, esa dirección es proyecto de Angular. Y lo tenemos que especificar en este archivo. Entonces yo sí voy a decirle que lo agregue. Aquí ahora nos está preguntando qué style sheet queremos usar. Tiene demasiada variedad. Tenemos CSS, SCSS, SAS, LESS, Stylus. Estoy familiarizado con CSS, entonces voy a instalar CSS. Y ya aquí va a empezar la generación del proyecto. Él nos va a crear la carpeta, no va a ser necesario hacerlo dentro de una carpeta. Por aquí está. Este es el proyecto que está generando. Y como les dije, esto tarda un poquillo, pero querían que vieran la instalación de un nuevo proyecto. Si en algún momento llegan a tener alguna duda, alguna consulta, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Y si puedo, con mucho gusto se las aclaro.
Okay. Mientras eso se instala, que como les digo dura un poco, voy a ir abriendo Visual Studio Code, voy a abrir el proyecto, voy a ir enseñando lo que va generando. Que ya abrí Visual Studio. Básicamente este es el proyecto. Lo que está haciendo ahorita el proyecto o la terminal es instalando dependencias, dependencias de NPM. Eso básicamente son dependencias de Node. El proyecto en sí, todos los archivos ya están generados y los archivos serían los siguientes. Tenemos un tslin.json. Tslin lo instala por defecto Angular y es un módulo que ayuda a que generemos código limpio. Entonces nos va a mostrar un montón de advertencias. Inclusive estas advertencias podrían llegar a ser muy, muy intrusivas. A veces yo tengo la costumbre de abrir un bracket pegado al inicio de una línea, poner el código y cerrar el bracket. Él no lo acepta, el TSLint por defecto, por estándar, dice que tenemos que poner un bracket a la par de una función. Más adelante les voy a enseñar, que esto así hablado es muy difícil entenderlo, pero TSLint básicamente es para ayudarnos a generar código limpio. Aquí tenemos un montón de archivos más, igual son de TSLint. Tenemos un package JSON, esto es un archivo muy, muy común, el básico de los proyectos de Node. Básicamente son todas las dependencias del proyecto. Aquí tenemos algo súper importante que es el Angular JSON, que son todas las configuraciones, el archivo básico de configuración de Angular. Es gigante y mientras vamos avanzando con el proyecto se va a hacer más gigante. Aquí podemos darle configuraciones como que use tal puerto por defecto, como que use tal IP por defecto. De momento este no lo vamos a tocar, esto ya es un poco más avanzado. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una carpeta de módulos que serían donde están todos los módulos definidos en el package JSON. Tenemos la carpeta SRC, que diría que la carpeta es una de las más importantes. Aquí tenemos cuestiones por defecto definidas por Angular, que igual no vamos a tocar en este tutorial, curso, charla. Sí. Ok, creo que eso fue que se metió vos por ahí. Aquí algo súper importante es el index.html. Básicamente define la base, el HTML base para nuestra aplicación. Utiliza cuestiones básicas de HTML como el head, el body, pero aquí ven algo súper extraño. Vean, vamos a ver si ya se instaló esto. No, todavía se está instalando. Aquí utiliza esto. Esto de acá es un módulo. Los módulos en Angular son los siguientes. Dentro de app, por defecto, viene definido un módulo. El módulo consta de este y este. Este routing fue lo que instalamos, lo que habilité ahora para que instalara, que básicamente son las rutas. Aquí definimos las rutas. Por ejemplo, cuando les dije, como por el ejemplo que les dije, que localhost con el puerto 4200 proyecto Angular, podemos decirle, vaya a tal módulo o muestre tal página. Los módulos son estos. Los módulos cuestan de 4 componentes. De un componente TypeScript, un HTML, un CSS y un spec. El spec, la verdad nunca los he utilizado. Sé que son para depuración de código y para hacer pruebas, pero la verdad nunca los he llegado a usar. Generalmente, igual en los tutoriales que he visto, cuando generan un componente, eliminan ese. Tenemos un HTML, es un HTML básico. El ejemplo que viene acá mezcla CSS acá, pero este CSS por estándar debería ir incluido
en el archivo de CSS. Y lo más importante, lo que reúne todo de un módulo es un TypeScript. Ese TypeScript, como ven acá, utiliza un selector. Este selector es el nombre que le estamos dando al módulo. Ven que aquí dice app-root, que es el que llamamos en el index. Es el nombre. Aparte de eso, tenemos la referencia al HTML, que sería este de acá, y tenemos la referencia al CSS, que sería este de acá. Esto por defecto viene un poco desordenado. Él tira los módulos por defecto en app. Entonces, lo ideal sería utilizar, bueno, no lo ideal, podríamos usar cualquier estándar, podríamos tirar todos los módulos acá. Cuando ya tenemos 6, 7 módulos, eso se hace incomprensible, porque buscar el HTML que pertenece al módulo 1 se hace una completa locura. Entonces, lo ideal sería separarlo por una carpeta de módulos. Aparte de eso, vamos a ver una cuestión que se llama servicios, una cuestión de interfaces. Más adelante vamos a ver eso. Lo que tengo pensado para hoy es que logremos la idea de toda la charla tutorial es que mostremos una lista de productos. El taller va a ser práctico, espero que me logren seguir. Y si no me logran seguir, igual voy a subir esto a Git y les voy a compartir el Git. Como les digo, vamos a mostrar una lista de productos. La idea de hoy es que logremos jalar esos productos y el otro viernes logremos desplegarlos en pantalla y aparte de eso logremos agregar un filtro para esos productos. Aparte de la carpeta app, tenemos una carpeta de assets. La carpeta es una carpeta pública, puede ser accesada desde cualquier lugar mientras que la aplicación esté corriendo. Y tenemos una carpeta de ambientes. Aquí ven, uno se llama environment de producción y otro es un environment. Angular corre de dos maneras. Corre en producción y corre en desarrollo. En desarrollo, él levanta un servidor que nos sirve para que cuando nosotros hagamos un cambio, él automáticamente reinicia la página. En producción no es así. ¿Por qué? Porque en desarrollo consume demasiados recursos. Es un hilo que está corriendo continuamente preguntando si hay cambios. Si hay un cambio, lo que hace es renderizar la página de nuevo. Para producción es muchísimo más ligero. Lo que hace él es generar un montón de archivos que va a levantar un servidor. Va a ser, no va a ser como responsivo a cambios, porque se supone que cuando levantemos en producción no requiramos hacer muchos cambios o no requiramos hacer cambios. Es importante, esto básicamente es una lista de variables, podemos definirlas aquí abajo. Qué sé yo. Es importante que si definimos una variable para desarrollo, también la definamos para producción. ¿Por qué? Si no, cuando levantemos en producción, él va a decir, ah, mira, yo tengo una variable definida en desarrollo y no la tengo en producción. Eso va a causar un error. Esas variables se utilizan para infinidad de cosas, como para definir comportamientos en módulos, hasta para definir ubicaciones. De momento esto tampoco lo vamos a tocar. Y vamos a pasar ahora ya un poco más a Angular en sí. Espero que eso ya se haya instalado. Sí, ya se instaló. Aquí hay un poquillo de advertencias, pero es por la terminal, ya lo tengo medio. Ahora sí, vamos a pasar con los módulos. Por estándar, y porque una vez lo vi y me gustó, para definir módulos igual lo vamos a hacer con la terminal. Bueno, antes de definir módulos, vamos a ver qué es lo que genera Angular por defecto cuando creamos el proyecto. Para correr Angular en desarrollo, el comando es súper simple. Es ng, el comando por defecto de Angular, y serve. Esto lo que nos va a hacer es levantar el servidor que les comenté anteriormente de desarrollo. Dura un poco, igual. Esto
Es muy pesado la primera vez, ya a la hora de recargar y hacer un cambio es sumamente rápido, cuestión de 2, 3 segundos ya se hace el cambio, pero la primera vez sí dura unos 15, de 15 a 30 segundos. Aparte de este surf, le pueden poner aquí, si quieren que en desarrollo corra en diferentes configuraciones. Por ejemplo, le podemos decir que corra en lugar del puerto por defecto, que es el 4200, le podemos poner, vamos a ver si tengo por aquí un archivo de texto. Voy a abrir otro terminal. Podemos hacer esto, ngserve port y en lugar del 4000 darle el 5000. Entonces en lugar de poner localhost 4200 vamos a poner localhost 5000. Igual le podemos cambiar IP, que sería el host, en lugar de localhost. Aquí si le ponemos una dirección en la que no esté corriendo, obviamente no lo vamos a localizar y nunca vamos a poder ejecutarlo. Pero podemos pasar de poner localhost en el navegador, que es lo que por defecto ponemos, localhost 4200, a poner la dirección IP de la computadora, que esta no sé cuál es. Pero aquí podríamos 192.0.0.1, por ejemplo, si esa fuera la dirección de esta computadora. Entonces, en lugar de poner localhost, pondríamos esta dirección, dos puntos, el puerto que le pusimos. No se pueden mezclar, por defecto Angular utiliza localhost, si le ponemos la dirección de la computadora no le va a llegar. Vamos a ver si el otro ya levantó. Aquí está 10% compilando. También podemos darle un comando que es este. Esto lo que va a hacer es levantarnos el servidor y automáticamente abrirnos la página web o la aplicación en el navegador que tengamos definido por defecto. Ven, aquí él lo montó en HTTP localhost 4200. Vamos a abrir esta dirección. Vamos Firefox, tú puedes. Está cargando y este es el ejemplo por defecto que trae Angular. Aquí nos lleva a documentación. Aquí nos muestra algunos consejos. No son consejos, son atajos. Con ese podemos generar componentes. Dándole clic aquí nos da la información de los componentes. Igual un ng generate. Este generate podemos sustituirlos por un solo g. Component, igual podemos sustituirlo por solo c. Y el nombre que queramos ponerle. A Angular podremos agregarle Angular Material, que básicamente es las entradas de texto, los botones, hacerlos al estilo Material Design. Podemos agregar dependencias, esto si queremos agregar librerías externas que sean parte de NPM. Y para correrlo en producción, nos da también en los comandos para correrlo en producción, que sería este ngbuild en prod de production. Esto nos va a generar un montón de archivos que no los vamos a poder correr manualmente, como estamos corriendo este, que nada más ponemos en ngserve y ya nos levanta esta página. Esto tendríamos que montarlo ya en un servidor especializado para que levante esos archivos. Igual hay librerías de NPM que nos sirve para eso, como HTTPD, pero no es la intención de este taller. Ahora, esto que estamos viendo aquí está definido aquí en index.html. Esto está aquí adentro, está en AppRoot, pero AppRoot lo que tiene es esto de acá. Está todo lo que vemos aquí está definido en el HTML y en el CSS. Recordemos que aquí el CSS no tiene nada, porque así viene el ejemplo, y en el HTML viene definido el CSS de todo lo que estamos viendo, y aparte viene definido todo el HTML que estamos viendo ahí, que sería todo esto de acá. Podríamos crear más módulos, es la intención de Angular, pero como consejo, no eliminen este módulo aunque creen más.
Perdón, que me ahogo. Sí, este módulo es como el módulo raíz, el que vamos a utilizar para llamar a los demás módulos. Entonces, como consejo, no lo eliminen. Si lo eliminan, primero tendrían que venir a este archivo de aquí que se llama app-module. Este archivo es el que hace todos los imports de todo lo que usemos en Angular. Estos son los módulos que estamos utilizando. No, sí, los módulos que estamos utilizando. Y estos son los módulos que nosotros creamos, por decirlo así. Si eliminamos esto, este módulo que les decía, tendríamos que eliminarlo de aquí, tendríamos que eliminarlo de aquí y quitar este import. Y eso no nos asegura que se vaya a eliminar satisfactoriamente, porque este es el módulo principal. Ahora, podríamos agregar más módulos. En otra terminal, que no sea la que está corriendo, simplemente ponemos en G, G de generate, o generate, y así generamos un nuevo componente, que es exactamente esto mismo. Aquí, como les decía, por estándar, lo mejor es separar módulos de páginas. ¿Cómo diferenciamos módulos de páginas? Al final las páginas también van a ser módulos, pero los módulos son aquellas cosas que podremos reutilizar y las páginas son aquellas cuestiones que están estáticas. Por ejemplo, veamos el ejemplo que hay aquí. Esto de aquí, podemos decir, yo puedo crear este, puedo crear este, puedo crear este, puedo crear este. Como son pocos, yo puedo crear cada uno de esos manualmente, puedo ponerles el nombre manualmente. La ventaja de Angular es que funciona de una forma muy, muy dinámica. Entonces, con solo crear uno de estos y tener una lista con los nombres y los códigos, sí, los códigos que generan, podemos crear cada uno de estos. No hace falta que creemos cada uno de esos aquí adentro. Igual esto es un ejemplo muy simple. Hay ejemplos muchísimo más complejos donde tendremos listas dentro de listas. Cada esto podría ser una lista. Cuando le demos clic vamos a desplegar las listas que tienen dentro. Pero esa es la versatilidad de Angular. Es muy, muy, muy dinámico. Entonces, aquí vamos a generar un componente que va a ser el componente para desplegar nuestro producto. Aquí por estándar, voy a poner una carpeta que se llame componentes. Si ponemos un nombre, un slash y otro nombre, él va a agarrar el primero como si fuera una carpeta. Si no existe, la crea dentro de app y lo segundo lo va a agarrar como el nombre del componente. Entonces a este componente le voy a llamar producto. O se llama la carpeta componentes y al módulo le voy a llamar producto. Esto va a generar igual 4 cosas, un HTML, un CSS, un spec y un TypeScript. Igual tiende a ver algo. Ya lo creo. La ventaja de agregarlos así y no agregarlos manual, que también podríamos hacerlo, es que él automáticamente lo importa. Aquí está. Como automáticamente lo importa, no tendríamos que importar nosotros. Aquí ya quiero una carpeta de componentes y aquí tendríamos el componente producto, que sería todo este de acá. Igual producto es una carpeta, pero como solo hay una carpeta, le quise poner el slash y no lo muestra como tal. Vamos a ver si lo podemos agrandar por aquí. Igual aquí tiene cada uno de estos. Podríamos llamar cualquier cantidad de módulos dentro de otro módulo. Y siempre, siempre los módulos se llaman en un HTML. Esto que están viendo aquí, como les repito, es este ejemplo que están viendo aquí, pero voy a quitarlo. Como es esto que están viendo, aquí voy a llamar al nuevo componente que creé. El nuevo componente que creé, el nombre de él está en producto.component.typescript. Se llama app-producto. Entonces, si venimos a este de acá, que ya sabemos que lo está llamando, y ponemos un tag, una comilla, una boquita, app-producto, bueno, dependiendo del editor que tenga, automáticamente lo va a cerrar o no. Le damos salvar, venimos a la primera donde teníamos, vean que él automáticamente se reinicia
Y aquí ya no tenemos todo lo que eliminamos de antes y tenemos producto funciona. ¿Por qué dice producto funciona? Porque por defecto cuando creamos un módulo, el HTML lo que tiene es un producto funciona. Entonces, recapitulando hasta aquí, por defecto el HTML principal llama a este componente. Como les dije, este componente lo ideal es no eliminarlo. Entonces, dentro de este componente, lo que hice fue llamar al componente que yo acabo de crear. Ahora, aquí yo puedo definir la cantidad de atributos HTML que quiera. Eh, Incluso puedo llamar un componente y abajo definir más atributos HTML. Entonces, esto me beneficia en que yo puedo tener HTML y puedo incrustar módulos que tienen más HTML. Ejemplo, pongamos un título aquí que se va a llamar taller Angular. Vean que aquí abajo de taller Angular sigo llamando a producto. Vamos a darle control S, él automáticamente vuelve a reiniciar todo. Automáticamente reinicia esto, tengo taller Angular, que fue lo que acabo de poner, y lo que tiene el producto, lo que tiene el módulo que acabo de crear de producto, el componente. Eso me permite hacer infinidad de cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero darle comportamientos especiales a este módulo, al de producto? Vengo a producto.componente.typescript y aquí voy a ver lo siguiente. Tengo export class, producto component, implements un init. Esto viene por defecto, esto no hay que tocarlo. Esto lo que dice es cuando inicie este módulo va a ingresar a esta función que es la que va a iniciar. Tenemos un constructor, en el constructor podemos definir importaciones a otros módulos, servicios o una cuestión que se llaman pipes, que seguramente veamos el otro viernes. Y ng-on-init lo que hace es cuando inicie este módulo, ejecute lo que hay aquí adentro. Entonces, ¿alguno tiene alguna duda hasta este punto que necesita aclarar? ¿Alguno o alguna? En el archivo app.component fue que se borró todo, digamos, y se hizo esas modificaciones al HTML, ¿verdad? En donde eliminé todo, en donde venía por defecto el ejemplo que trae Angular, es Ujú. en este módulo. Ajá. Este módulo es llamado desde este HTML que está por acá, que no lo veo, este. Ve que aquí él hace una llamada a app root y esto es una llamada a un componente. Ujú. Este llama a todo este componente, que son estas cuatro cuestiones que se ven acá, perdón. Por defecto, todo lo que se va a mostrar en pantalla está en el componente, en el HTML, perdón. Entonces lo que hice fue quitar todo el ejemplo que traía Angular, poner un H1, que es un título, y llamar al componente que yo creé. Ujú. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. ¿Alguno o alguna tiene alguna otra duda? Ok, aquí ya se viene seria la cosa. Vamos a utilizar una cuestión que se llaman servicios. Los servicios se pueden utilizar para infinidad de cosas. La más común es para conectarse a backends. Yo tengo un backend montado, vamos a ver si lo encuentro. Ok, tengo un backend montado en Heroku, que sería este de acá. Voy a pasarles esta ruta por el chat. Chat, 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 chat. Esta ruta lo que hace es devolvernos una lista de productos. Igual hay cuestiones que no nos van a importar. Por ejemplo, el ID del producto, la unidad de medida, el ID de la unidad de medida, el ID de la categoría.
lo que vamos a hacer es desplegar estos productos. Como vemos, generalmente en backends tenemos mucha información que no le queremos mostrar al usuario. Lo ideal de mostrar al usuario sería el nombre del producto, si queremos mostrarle el origen, el precio, la descripción. Igual aquí no están muy detalladas porque son especiales como para esta, para este taller. Entonces, vamos a iniciar con los servicios. Para crear un servicio, de igual forma, vamos a abrir una terminal que no sea la que estamos usando para correr el proyecto y vamos a escribir ng g de generate y podemos ponerlo como service o simplemente poner ese. Aquí igual como estándar, aquí lo escribí mal, utilizo una carpeta que se llama servicios y aquí le pongo el nombre del servicio. Aquí no se me viene nada inteligente a la mente, entonces voy a poner backend. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pongo una carpeta de servicios? ¿Por qué pongo una carpeta de componentes? Si no lo pongo, Angular lo va a tirar todo dentro de esta carpeta y se van a mezclar servicios. Cuando veamos pipes, se van a mezclar pipes, se van a mezclar todos los módulos. Sí se van a separar por el nombre de la carpeta, pero no se van a separar sabiendo que estos son módulos, sabiendo que los otros son servicios, etcétera, etcétera. Esto, a diferencia de los módulos, solo nos va a generar 2 archivos y no 4. Nos va a generar un TypeScript, que es lo que necesitamos, y nos va a generar un spec. El spec, de nuevo, bueno, yo no lo utilizo nunca, generalmente nadie lo utiliza. Y aquí es un poco diferente, ya no trae lo init, sino que ese se utiliza más como para, voy a definir una función aquí y esta función la voy a llamar desde X lugar. Aquí no vamos a ejecutar nada por defecto. Entonces, aquí vamos a hacer la llamada a este servicio. Ahora, podemos antes de eso, antes de hacer la llamada, definir una interfaz para nuestro producto. Entonces, dar una interfaz todas las categorías de que queramos. Por ejemplo, el nombre del producto, el precio, el nombre de la categoría. Por aquí está el nombre de la categoría, aquí está, que va a ser de categoría limpieza, etcétera, etcétera. Es como para tener más orden. Igual podríamos tomar todo lo que nos devuelve esto, que va a ser un array de JSON, y decir, voy a correr cada uno de los elementos de ese array y le voy a sacar el nombre del producto. Al final estos son JSON, entonces digamos ponemos que ejecute un ciclo y que para cada ciclo me obtenga el nombre, por ejemplo. Pero para más orden se crean lo que se llaman interfaces. Igual, ng generate y de interfaces, simplemente con i, igual de nuevo, y el nombre de la interfaz, que en este caso va a ser producto. Vamos, se puede generar. Aquí ya nos genera, este sí nos genera nada más uno, y aquí podemos darle descripciones de nuestro producto. Por ejemplo, un product, lo ideal sería que si definimos algo, lo definamos con los nombres que hay aquí, porque al final él va a ser un match. Más adelante, o más bien en la próxima lección, tutorial, vamos a ver que él va a ser un match, y si le decimos, usted nada más va a capturar product name, cuando le pidamos lo que nos devuelve el backend, él va a decir, mira, yo solo tengo esto. Esto sí lo va a tener de fondo, pero no nos va a dejar accesarlo. Aquí definimos product name. Aquí viene lo importante de TypeScript. TypeScript, a diferencia de JavaScript, es tipado a como queramos usarlo. Él nos permite usar tipos así, o podríamos ignorar el sistema de tipados y no usarlo. Es una opción que tenemos. Y aquí ya tendríamos, de momento, vamos a usar nada más esos dos. Tendríamos un producto que tiene un nombre de producto y una descripción.
Ahora nos quedan 3 minutos, vamos a apurar lo más que podamos. En el servicio vamos a definir una función que se va a llamar obtener productos. Aquí viene lo complicado que yo les hablaba de PSLint. Depende del editor de código donde estemos. Visual Studio, por lo que veo, no se ponen problemas. Depende del editor donde estemos. Si yo hago esto, él me va a poner como que hay un error aquí, pero en realidad no es un error, es una sugerencia. Él pide que esto esté así, pero ya es como costumbre mía ponerlo ahí abajo. Y aquí lo que nos queda hacer es una llamada HTTP, para eso el servicio, que se conecte al backend para obtener los productos. Esos productos se los vamos a enviar a, a este componente, el principal, y el componente lo que va a hacer es dividir cada uno de estos en uno de estos componentes, en este componente, y este componente va a mostrar toda la información de cada uno de esos productos. Al final vamos a ver que cuando creamos componentes podemos llamarlo infinidad de veces, podemos llamarlo inclusive dentro de ciclos y podremos enviarle información a esos componentes. Que por lo visto se me fue más tiempo del que esperaba. Espero en la próxima clase avanzar muchísimo más rápido. Muchísimas gracias por estar en la clase tutorial de hoy. Igual, si alguno tiene alguna duda, puede decirle. Alguien escribe por aquí, vamos a ver.